Pues bien amigos, ya estamos listos para hacer nuestro ejercicio, el número 2, que corresponde a la clase de proporción. Para este ejercicio vamos a utilizar nuestro carbón grueso, de color negro, y nuestra sanguina café. La sanguina café la utilizaremos para dibujar y el carbón lo utilizaremos como regla para medir las proporciones de nuestra taza que tenemos en la esquina de la mesa de dibujo. La taza se encuentra del lado izquierdo porque yo soy derecho y de esa manera podré medir ópticamente con mi mano izquierda, estirando el brazo completamente. He colocado una hoja que me ayuda a mantener la distancia con la taza. El secreto es mantener siempre la distancia, estirar la mano, hacer tus mediciones a la misma distancia, porque si atrasamos la mano o la adelantamos, el tamaño de nuestra taza se va a incrementar o va a reducir y necesitamos mantener siempre el mismo tamaño para alcanzar a hacer las mediciones de ancho, alto y profundidad. Vamos a empezar. Bien, lo primero que hacemos es colocar la taza del lado izquierdo si yo soy derecho. Si soy zurdo, colocamos la taza en el punto opuesto. Lo primero que hay que hacer es estirar la mano, asegurarse de que el codo está bien levantado y tomar la medida. Usaremos la extensión del lápiz para medir el alto de la taza. Primero vamos a medir el alto de la taza, ¿de acuerdo? Vamos a marcar un punto en el centro de nuestro espacio de trabajo para ubicar donde cruzan las dos líneas que salen de las esquinas. Ya que tengo colocado ese punto, entonces acá debo de localizarlo más o menos a la mitad de mi lápiz. Ese punto irá más o menos aquí. Estiro mi brazo, confirmo mi distancia con respecto a la taza, con la hoja que coloqué en la mesa, y ahí tengo la distancia. Bien, ya que tengo el dedo en la posición, ahora voy a transferir esta medida a nuestro espacio de trabajo. Coloco el lápiz, lo voy a usar como una regla y trazo el segmento que corresponde a la línea vertical. He trazado un segmento que corresponde con este segmento, que es desde donde estoy parado la altura de la taza. Bien, esta es la altura de la taza. Ahora vamos a borrar un poco la línea del segmento. Vamos a suavizar la línea del segmento para que no nos estorbe, pero que se mantenga ahí para poderla observar y recordar constantemente cómo fue que medimos nuestra taza. Bien, ya que hemos medido el alto de la taza, ahora vamos a medir la profundidad de la taza. La taza tiene una abertura en la parte de arriba. Vamos a medir cuánto mide de alto esa abertura. Y luego verán acá cómo la transfiero. Primero hago la medida, coloco mi dedo, bajo la medida a mi espacio de dibujo y marco. Recuerden, en la mano izquierda, si eres derecho, en la mano izquierda va la regla y en la mano derecha el lápiz con el que vayas a dibujar. Bien, ya hemos marcado lo que corresponde a la abertura de la taza, la parte de arriba, y esta es la profundidad que tiene toda la pared de la taza. Bien, ahora vamos a medir el ancho que tiene esa taza. La pura abertura de arriba por donde entra y sale el líquido, eso le llamaremos abertura. Estiro el brazo, coloco horizontalmente el carboncillo, mido, coloco en posición el dedo gordo para medir el ancho de la taza y me traigo esa medida a mi espacio de trabajo. Ahora el ancho lo voy a colocar centrando la medida anterior
para hacer una línea horizontal. Esa línea horizontal la vamos a pasar aquí. Va desde aquí donde está mi dedo hasta donde termina el carboncillo. Trazo una suave línea y ahí podemos decir que tenemos el ancho de la taza. Vamos a recortarlo un poco de acá y aumentarle un poco del otro lado para compensar que nos cargamos mucho a la derecha. Voy a hacer una corrección con la goma y ya tenemos centrada la posición de nuestra taza. Ahora solo resta, con las medidas de ancho, el alto de la abertura y el alto de la pared de la taza, podemos trazarlas. No nos detenemos a hacer los detalles. Bien, ahora vamos a borrar las líneas o los segmentos que nos ayudaron a medir nuestro espacio de dibujo o el elemento que estamos dibujando. Eso nos permite obtener un trazo general de la taza. Ahora vamos a hacer la estructura del asa. Nuevamente tomamos nuestro lápiz de carbón para hacer las mediciones. Estiro el brazo, confirmo que mi brazo está a la misma altura que en las mediciones anteriores. Ahí estoy tomando la medida, levantando la medida y ahora voy a bajar la medida del ancho del asa. Ahora verán cuál es, a qué me refiero. Es esta la medida. Vamos a colocarla. Y ahora vamos a medir la distancia entre la toma de abajo del asa y la parte más baja de la taza. Cuando bajo la medida, mi lápiz sí toca el material de dibujo. Cuando tomo la medida, no toca el elemento que estoy dibujando. Por eso a esto le llamamos tomar medidas ópticas, porque realmente no estás midiendo directamente el objeto, lo estás midiendo ópticamente. Medir ópticamente un objeto significa que has cerrado uno de los dos ojos para entender cuál es la dimensión comparado con el lápiz que estás utilizando como regla. Bien, ahora vamos a terminar el asa de nuestra taza. Ya sabemos que esta es la distancia que tiene el asa en esta zona. Una vez que tenemos una medida de referencia, dos medidas de referencia, podemos dibujar nuestro elemento sin temor de equivocarnos. Una vez que estoy seguro que esas son las medidas, puedo insistir en las líneas para marcarlas mejor. Bien, ahora voy a trazar el grueso de la cerámica. Ya no tomo medidas. Ahí únicamente volteo a ver la taza para confirmar ópticamente, visualmente, cuál es la apariencia que presenta el grueso de la taza. Si aparenta un grosor muy amplio o es un grosor que podríamos considerar muy delgado. Bien, ahora volteo a ver mi taza y veo que la luz proyecta una sombra de derecha a izquierda
un poco más acostada y se alcanza a ver un poco del café. Planteo la sombra y borro lo que no me sirve. Después aquí noto que hay una sombra de este lado, una sombra que empieza aquí más oscura y que se va esfumando conforme va avanzando a través del cuerpo de la taza. Bien. También puedo ver que hay aquí un brillo acompañado de una sombra. Bien, también la taza se ve que proyecta una sombra en este sentido. Pero fíjese cómo las medidas que tomamos originalmente de la taza nos han servido para no perder la ubicación de nuestros trazos. Un dibujo son muchas líneas organizadas. Ponernos a rayar no va a terminar después de una hora de hacer rayas, no va a terminar siendo un dibujo. Terminarán siendo un conjunto de líneas en un orden determinado. Pero acá, en un dibujo, esas líneas están organizadas de acuerdo con la perspectiva, la luz y la sombra de un objeto. Se organizan para representar el objeto. Bien, ahora vamos a marcar nuestras líneas de contorno rápidamente. Para definir nuestra taza. Podemos dar por terminado el ejercicio y pasar al siguiente.